Buenas a todos, bienvenidos. Yo soy Franco Vera, alumno de Ingeniería en Electricidad de la UCSA del séptimo semestre, y hoy les voy a hablar sobre la NFPA 551, que es la guía para la evaluación de los riesgos de incendios, o FRA, que sería la abreviación de Fire Risk Assessment, que es una publicación de la National Fire Protection Association, que esas son las siglas de la NFPA, que es una organización internacional sin fines de lucro, dedicada a la prevención de incendios, la seguridad humana y la protección de la propiedad, que nos proporciona orientación técnica sobre cómo llevar a cabo evaluaciones de riesgos de incendio. Ahora, ¿qué es la NFPA 551? Esto no es una norma obligatoria, sino una guía técnica que nos ayuda a, por ejemplo, identificar y analizar riesgos de incendios, evaluar la probabilidad de que ocurra un incendio, analizar las posibles consecuencias, que podrían ser daños a personas, bienes o al ambiente. También a determinar si las medidas existen de protección contra incendios y si son adecuadas. También apoyar el diseño basado en el desempeño y las decisiones regulatorias. Para poder entender un poco esto, vamos a necesitar conocer algunas definiciones. Una de esas podría ser escenario de incendio, que es un conjunto de condiciones y eventos que caracteriza el desarrollo del fuego, la propagación de productos de combustión, las reacciones de las personas y los efectos de los productos de combustión. Algunos ejemplos pueden ser en las industrias los tanques que posean sustancias inflamables, los chorros de gas, podrían ser también los fallos eléctricos, algunos vertederos o instalaciones químicas contenidas en las industrias. Otra de las definiciones importantes también es el riesgo. El riesgo los podemos asumir como las probabilidades emparejadas y las consecuencias de posibles eventos no deseados asociados con una instalación o con un proceso determinado. Para poder entender mejor se utiliza una tabla, que es la que tienen en pantalla, en donde se separa por un código de colores. En el eje vertical nos indican la probabilidad de que suceda, divididas en casi con certeza, sumamente probable, probable, improbable o sumamente improbable. Y en el eje horizontal tenemos las consecuencias, si son mínimas, menores, moderadas, importantes o graves. La combinación de estas nos lleva a una casilla que tiene un color designado, que nos indica el nivel de riesgo. En el color rojo, cuando el riesgo es muy alto, que es algo que podría ocasionar altos niveles de mortalidad. El naranja sería riesgo alto, que podría provocar un incremento de exceso de mortalidad. El amarillo, riesgo moderado, que podría contribuir de manera menor al exceso de mortalidad. Y el verde, que sería de bajo riesgo, que es poco probable que tenga impacto significativo en el exceso de mortalidad. El gris sería una evaluación no disponible, que no es posible realizar una evaluación fiable. Luego, también debemos conocer lo que son las partes interesadas. Las partes interesadas son cualquier individuo, grupo u organización que podría verse afectado o percibir que será afectado por un posible riesgo. Ejemplos de las partes interesadas pueden ser, por ejemplo, propietarios de las instalaciones, que son personas o entidades legalmente responsables del edificio o instalación evaluada. También operadores o administradores de instalaciones, que son aquellos que gestionan el uso diario de una instalación y aplican medidas de seguridad. También los mismos empleados, que son los que ocupan y utilizan las instalaciones y cuya seguridad podría verse afectada por algún riesgo de incendio. Los servicios de emergencia también, como el cuerpo de bomberos, servicios médicos de emergencia u otros servicios que respondieran ante un incendio. Las aseguradoras también, que son empresas que aseguran la instalación contra riesgos y pérdidas por incendio y que pueden requerir análisis de riesgo para establecer primas.
Ahora les voy a hablar del proceso de una FRA. ¿Cuál es el proceso para definir una FRA? Primero, definir el problema y los objetivos. Que aquí la pregunta que nos debemos hacer es ¿qué queremos lograr con esta evaluación? Luego se identifican los objetivos. Por ejemplo, reducir el riesgo para la vida humana, la propiedad o el ambiente. Finalmente, se selecciona el método adecuado según el tipo de edificio, los datos disponibles, el tiempo y los recursos. Y luego se evalúan el riesgo y se proponen mejoras. Con respecto a este último punto, hay varios métodos para evaluar los riesgos. El primero de ellos es el método cualitativo, que trata tanto la probabilidad como las consecuencias de forma cualitativa. Esto nos da resultados y probabilidad relativa de varios escenarios de incendio y cómo se ven afectados por distintas opciones de protección. Una pregunta que nos podemos hacer en el método cualitativo es ¿qué pasaría si? Evaluamos matrices de riesgos, conceptos de seguridad contra incendios basados en índices de riesgo. Luego tenemos el método semi-cuantitativo de probabilidad, que trata la probabilidad cuantitativamente y las consecuencias cualitativamente. Nos puede dar como resultado la determinación de la frecuencia de ocurrencia de distintos tipos de incendio o incendios con diferentes tipos de protección. Análisis estadístico de pérdidas, análisis de eventos independientes también. Luego tenemos el método semi-cuantitativo, pero esta vez de consecuencia, que trata las consecuencias cuantitativamente esta vez y la probabilidad de forma cualitativa. Nos pueden dar resultados deterministas de modelos de incendios con representación cualitativa de la probabilidad. Modelos de incendio para recintos en escenarios de incendios desafiantes, por ejemplo. Y por último, el método cuantitativo, que combina estimaciones cuantitativas de probabilidad y consecuencia. Como resultado nos puede dar la determinación del valor esperado de pérdida o determinación de la probabilidad de un flashover. ¿Qué es un flashover? Es un fenómeno crítico en un incendio que se produce cuando los gases y el calor acumulado en un espacio cerrado alcanzan una temperatura lo suficientemente alta como para que todos los objetos combustibles se enciendan simultáneamente. La probabilidad de muertes en otros cuartos o pisos del edificio también. Y el análisis costo-beneficio también es un método que se suele considerar que incluye la determinación de los costos de enfoque alternativos para limitar consecuencias y probabilidades. Nos puede dar como resultado distintos niveles de reducción de riesgo. Determinar el nivel óptimo de protección en función de minimizar el riesgo general o conforme a criterios de riesgo social. O también nos pueden dar modelos computacionales que incorporan probabilidad, consecuencias y costos en una manera integrada. Ahora les voy a dar algunos ejemplos de aplicación de la NFPA. Pueden ser evaluación de riesgo en una planta industrial, también una justificación para algún diseño alternativo de protección contra incendios, alguna revisión o modificación en una instalación existente, evaluación de almacenamiento para materiales peligrosos también, y también determinación del nivel de riesgos para establecer medidas de emergencia. Podemos concluir entonces que la FRA es una herramienta esencial para gestionar la seguridad contra incendios, ya que permite identificar peligros, evaluar riesgos y tomar decisiones informadas. Los métodos varían según la complejidad del objetivo y los recursos disponibles, desde un simple análisis cualitativo hasta estudios avanzados que combinan modelos y costos. Gracias a este proceso, los edificios, las instalaciones y las ciudades pueden mejorar su protección contra incendios, salvando vidas y reduciendo pérdidas económicas. Bueno, eso es todo sobre la NFPA 5.5. Muchas gracias.